Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Andamos aquí poniendo el gas. Nos venimos al Walmart. Aquí estamos poniendo el gas en la gasolinería del San. Es más barato. Nosotros tenemos la tarjeta, así que siempre que necesitamos el gas, pues la venimos a poner aquí. Y nos sirve de que hacemos puntos, ¿verdad? Todas esas cosas. Así que venimos a Walmart, venimos a agarrar algunas cosas. Ya ahorita vamos a ir para la casa, venimos a comprar un poquito de comida y algunas otras cosas que yo agarré por ahí, ya les enseñaré. Y de aquí vamos a pasar comprando carne porque vamos a hacer carne asada el día de hoy. Hoy, miren, estoy sudando. Hace un calorón terrible. Bueno, yo siento calor, pero aquí los demás dicen que hace frío. Yo no sé qué les pasa, pero yo estoy sudando, miren. Bien sudada estoy. Así que vamos a hacer una carne asada y hay otras cosas que hagamos. Ahí yo les voy a estar enseñando lo que hacemos de nuestra vida diaria viviendo aquí nosotros en Estados Unidos. Ahorita andamos, como les digo, poniendo el gas y ya después vamos a agarrar otras cosas. ¿A qué clase de chorizo es el que tiene acá? Hay mexicano y de Guatemala. Picante. El grande es el mexicano. El chiquitito no pica. ¿Y este es mexicano? Del mexicano, dijiste, ¿verdad? Sí. Estamos agarrando la carne. Tienen las costillas abajo. El chorizo, está amarrado con el totomosle. ¿Le dejo ahí? Está bien. Entonces vamos a agarrar. Mira eso, cómo están. Wow. Sí, tenemos tapabucos así como la que ustedes. Aquí tienen unos de Frida. Bien bonitos. O sí, para adultos. De este ya tenemos uno en la casa, ¿ya no? Mira, aquí están los molcajetes bien grandotes. Para hacer la salsa. Y los comales con las tortillas. Estas cositas para bautizos, ¿no? Ay, los babanes, mira qué bonito este. Con la Virgen y del color de México. Cuánta joya. Qué bonito. Sí, pues, imagínate cuando fue el de México no encontrábamos. El ojo ahí que está viendo, pura joya. Tienen bastante cositas. Tienen todos los típicos, los trajes típicos. Bastantes cositas. De esto para el frío. Tan bonitos porque son de la Virgen. El pan que agarré cuando andaba en la tiendita de las artesanías, que regresé de vuelta porque quería comprar algunas otras cosas. Miren mi mano. Pero bien gigante este pan. Le dicen pan de feria. Miren qué rico. Tiene bastante pasitas adentro. Así que ahorita voy a hacer ahí cafecito acá, miren. Y vamos a tomar cafecito con este gigante. Para darle una mordida. Ayer ya le comimos un pedazo cuando andábamos allá por la tienda. Pasamos a comprar unas cosas. Una tienda que está por ahí cerca. Y me di una vueltita por la tiendita de las artesanías. Agarré también este. Y este ya nos comimos como unos 5 pedazos. Miren qué grande. Bien rico este pan. Ahorita nos ponemos a hacer café y listo. Sí, porque a veces le ponen bastante químicos a las plantas. ¿Cuánto vas a llevar? ¿6? Creo que sí. Está mucho porrito. Está más chiquito. Oh, que todavía le digo. Vente para acá, Brian. Anda ya bien. Sale 1 a $12, ¿no? Vamos a tener que ir a traer un carrito. ¿Cuánto cuestan eso? 40. 40. ¿Por qué son más caros? Tan bonitos, ¿tú crees? Son más chiquitos. Obri, viene un carro. Vente para acá, Obri. Bueno. Estos son los que ya se escogieron para llevarlos a la casa. Andamos aquí comprando unos pinos, miren. Estos nos hacen falta los pinos aquí. ¿Son pinos? Sí, son pinos. Son roll green. Son los que nos hacen falta, pero estos son más pequeñitos. Estos los vamos a plantar, yo creo que hoy. Llevamos 6 en total. Ahí ya traen otro. Están viniendo nuevas plantas, ¿eh?
Ya todo en el carrito. Acá tienen tomates, chiles, romero, de todo hay aquí, todas las plantitas. Ya tenemos listo el carrito, ahorita ya nos vamos a ir yo creo que a la casa porque ay, hace un calorón terrible. ¿Cuántos pinitos eran? 2, 3, 4, 5, 6 en total. Aquí quedó uno, acá ya quedó el otro, ya estamos plantando los pinos. Acá está el otro, estos son más pequeñitos de los pinos que plantamos anteriormente allá del otro lado de la parte de enfrente de nuestra casa. Miren, estos miden como 2 pies yo creo, o 3 pies viene siendo. Cada pino salieron en $11.98 el precio. Así que ya están plantando allá el último. Aquí está, miren, el precio $11.98. Ahí está. Están poniendo pinos, miren qué bonitos. Por allá tengo algunas otras plantas de flores. ¿Y si tienes buena mano para los pinos también o no? ¿O se te secan los pinos? Digo, ¿ves? ¿Viste que yo cuando sembré los rábanos cómo quedaron? No quedaron tan buenos. Aquí tengo mi otra planta. Está bien bonita, miren las flores, qué bonita. Tiene bastantes florecitas. Ya mi jardín va a quedar pero bien bonito. Terminando de plantar los pinos. La sal. Haciéndome una salsa para una carne asada que vamos a hacer ahorita. Que ya tengo la salsa lista. Y tengo el aguacate, cebolla y cilantro, miren. Bien rico. La salsa ya la molí, así que vamos a ver si quedó bueno de sal. Sí, le voy a echar toda la salsa. Ahí está. Esta salsita ya tengo la receta en el canal de cómo hacerlas. Miren, bien rica la salsa. Vamos a probar. Le hace falta poquita sal. Ahí está. Ya ahí se va a quedar lista la salsa y ahorita vamos allá afuera para ver que ya están asando la carne. Allá afuera están haciendo salchichas también para hacer perro caliente. Ya estábamos listos ya para irnos a hacer la carne asada y se soltó un tormentón terrible. Ay no, ya tengo hambre. Yo ya hice las tortillas, hice la salsa, ya todo listo. Y la tormenta que no para ya para irnos a hacer la carne asada. De veras que no, hombre, no se esperaba lluvia para hoy y se soltó terrible el tormentón. Así que vamos a esperar que pase la tormenta para irnos a hacer la carne ya. Ya estoy aquí con hambre y hace calor. Este día ha estado caliente, la verdad. Les voy a mostrar cómo está la tormenta. Ay, no, miren un aguacerón está. Se puso el tormentón. Ay, no, mucha lluvia. Bastante agua está saliendo, pues, de este lado. El tormentón que está. Me lo cuelgo. No, ya está chillando ese chorizo. Ay, no, ya me dio hambre. Esa de allá ya quiere voltear. La de allá no. Echando la carnita para la cena. El chorizo creo que dice que es picante porque es chorizo mexicano. No, ese es otro, yo no he comprado eso. Yo me acuerdo. Pero se ve bien la carne, quedó bien. ¿Ya la probaste? ¿Quedó buena la carne? La carne. Ya estamos haciendo la carne para las hamburguesas y allá está el chorizo. Y las carnitas que ya casi terminamos de hacerlo. Ahorita vamos a poner las hamburguesas aquí los panes para que agarren el saborcito de la carne. Tú me haces eso, le digo, pues yo te bajo los 200. Oh, sí, le traemos los papeles, dice, pues te me das por 3,000 y yo te agarré los papeles. Ahora pues le digo. Ah, pues sí, ya no me dejo ahora ya. Así que ahora ella me agarra todos los papeles
Y solo de trabajo de 3,000. ¿Y para qué le están echando agua? Mucha calor. Ah, ya, porque anda corre, corre, ya tiene calor. En la fogata estamos aquí, miren. Estrenando la fogata. Ay, no. Ay, andan corriendo los niños porque dicen que tienen mucho calor. Por allá se fueron. Ay, no. La corredera andan. Come here. Hombre, quítate que te van a mojar. You're not coming up here. I'm not gonna spray it. I'm far enough. No, just like stand right there. No. Get dry. Ya andan bien mojados. Go and dry I it. created my wines as a tribute to my Stay dad, right Josh. there. A Chardonnay is Right. smooth, I balanced. go ahead to the well. It's a difficult wine to make, but his dad always Ya said están it's poniendo los important puestes, so oye. you get it right. El Have a vecino. taste. Let us know what you think. Do you know? Ya bastante agua regaron ya. Ya bastante agua regaron, ya no están regando más agua. When you were coughing, what'd you say? Luego se quema la leña ahí, ¿verdad? Mira, bien rápido. Ay, Obri, te andas mojando, ¿no? Don't turn off, just leave off. Ya andan corre, corre, bien mojados, van a acabar ya. I got a leaky hose. Por allá se ve que están echando lumbre, también se ve como poquito de humo. Andan echando competencia, a ver quién llega primero. Ay, güey. ¿Quién ganó? My mic overrides you. ¿Quién ganó? Mira la Obri. Andan echando competencia aquí a ver quién llega primero. Dándole vuelta al casillo, miren. Ay, no. Ay, ya se quedó el otro. Ya, Michael, ya no lo aguanta. Ya, y déjalo. Ay, no. Aquí, miren, una tarde de fogata. Los niños allá andan jugando, divirtiéndose. Y ahorita le vamos a poner más leña. Allá de ese lado tengo la leña, miren. Bastante leña tengo por allá. ¿Qué pasa? Ya se están ahorcando ahí ya. Andan la corredera en plena diversión estos niños. Ya se la aventaron despacito, póngansela, mira. Aubrey fue a traer más leña ya. No. Yo voy a contar. Come on. Michael, help. Ya no aguanta. Michael, help. Ay, no. Hold the way up. Go. Hold the way up. Go. Oh, yeah. Just go. Okay. 1, 2, 3. Echando carrera tan. Mira, ya se cayó el otro allá. 9. Ay, no, el que gane mañana va a ganar un desayuno de McDonald's. A medio camino quedó el otro. Ay, no. You're me like I